Hola compañeros, mi nombre es Ángel Evaristo Torres. Y mi nombre es Paula Adriana de la Cruz Ochoa y ambos somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. En esta práctica se realiza la sincronización de un generador. Podremos percibir qué pasa al variar la corriente de excitación, así como analizar el comportamiento de la corriente de armadura. En este momento tenemos una corriente de excitación que produce un flujo que induce el voltaje que se muestra aquí, que es aproximadamente de 82. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es irlo elevando hasta alcanzar el mismo voltaje de la red. Continuamos disminuyendo la resistencia para aumentar la corriente de excitación y al mismo tiempo ver cómo va aumentando el voltaje. Esta operación se realiza de forma gradual, recordemos, hasta que lleguemos a un voltaje de 220 volts. Al momento tenemos 184 volts aproximadamente, así que es necesario que continuemos disminuyendo la resistencia para que la corriente de excitación siga aumentando, que en este momento va en un valor de 1.19 y el voltaje que tenemos es de 205 volts aproximadamente. Continuando con el ajuste de la frecuencia, vemos que en la pantalla tenemos una frecuencia de aproximadamente 50 Hz. Como lo comentábamos, es necesario que esta pueda ajustarse a 60 para que concuerde y esté en sincronía con la frecuencia de CFI. Entonces seguimos aumentando la velocidad de nuestro motor. Podemos escuchar cómo el motor se acelera ligeramente y ya estamos en 55 Hz. Vemos que nuestro premotor ya está en 59.9 Hz, ya estamos superando un poquito los 60, entonces nada más hay que ajustarlo un poco. Básicamente lo que estamos haciendo con este premotor es simular lo que vendría siendo una turbina en una central de generación. Podemos ver que el wattmetro de color azul marca un voltaje de 223 volts, mientras que el siguiente wattmetro de color rojo marca un voltaje de 240 volts y este es el voltaje que tenemos en el generador. Por lo tanto, necesitamos realizar más ajustes para poderlo aproximar al voltaje que marca el wattmetro azul de 222 volts. En este caso observamos en la pantalla que estamos volviendo a ajustar la frecuencia de nuestro generador, ya que como lo comentábamos anteriormente, debemos hacer que la frecuencia y el voltaje estén a la par o en sincronía con nuestra red, que es lo que mostramos en el wattmetro azul. Vemos en pantalla un voltaje de 225 con una frecuencia de 60.6. Entonces se ajusta de nuevo la frecuencia para llevarla lo más cerca que se pueda de 60 Hz. Ahora ajustamos de este otro lado, tiene que ser un ajuste suave, fino. Ahora podemos ver que el voltaje es el mismo, pero la frecuencia necesita volverse a ajustar porque disminuyó. Tenemos el mismo voltaje que en la red, así como la misma frecuencia. También es importante revisar que tengamos la misma secuencia de fases, tanto pues en nuestro generador así como en la red. Para eso podemos utilizar dispositivos como estos que nos permiten verificar la secuencia de fases. Esto lo vamos a conectar tanto a nuestro generador como a las terminales de la red para poder verificar la misma. En la pantalla nos mostraría hacia qué sentido está o en qué secuencia tiene las conexiones. Entonces procedemos a conectar nuestro secuencímetro. Esa sería la fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Okay?
observar en la pantalla que tiene un sentido de rotación en dirección horaria. Podremos observar nuevamente en la pantalla, tenemos la misma dirección y pues el mismo resultado. El último punto a revisar en esta práctica es la sincronización de ángulos de ambos voltajes. En este caso tenemos este dispositivo que es un sincronoscopio, el cual nos permite pues observar de una forma gráfica o de una forma visual cómo se van sincronizando ambas ondas, tanto de la red como de nuestro generador. Lo que buscamos es que esta manecilla apunte verticalmente, como si fueran las 12 en un reloj, para que nosotros tengamos la señal que indica que pues están en correcta sincronización. Es en ese momento en el que con este interruptor podríamos realizar la sincronización de forma adecuada, sin cometer ningún corto trifásico. Podemos observar en el sincroscopio cómo la aguja gira con diferentes velocidades. Es muy importante poner atención a esta parte y de preferencia estar frente al sincronoscopio para que no haya ningún problema a la hora de la sincronización. Esto quiere decir que pues, es muy importante que la aguja pueda estar en la posición indicada y pues podría ser muy rápido como podría ser pues tomarnos mucho tiempo. Por lo tanto, hay que poner mucha atención aquí. Una vez completada la sincronización, podemos observar en nuestro sincroscopio cómo pues, ya está en el lugar adecuado. Procederemos ahora a revisar cuál será el impacto o cuál es el impacto de modificar la corriente de excitación y el par aplicado a nuestra turbina, que en este caso está siendo representada por un motor. Como tenemos la corriente de excitación en punto 67, la voy a llevar a aproximadamente punto 75. Ahí está. Y las nuevas formas de onda que tenemos en el analizador muestran que la corriente, la forma es más senoidal y pues también tenemos un comportamiento más estable. Procedemos a aumentar la corriente de excitación, que actualmente tiene un valor de punto 75 a aproximadamente punto 90. En esta parte tenemos nuevas formas de onda para la corriente de excitación de punto 9. Es importante que nos desplacemos. Lo hacemos con esta flecha para posicionarnos en el pico de la forma del voltaje, de la forma de onda del voltaje. Y aquí podemos percibir que la corriente está a 90 grados en retraso respecto al voltaje. También es importante notar, si nos desplazamos al pico de la forma de onda de la corriente, que se alcanza una magnitud aproximadamente de 6 amperes. Para esta parte también cabe mencionar que el generador ve al bus o bien a la red como una carga inductiva. Vamos a disminuir la corriente de excitación para que el generador quede subexcitado, es decir, que la corriente de excitación va a estar debajo de la nominal y de esta forma el generador estaría viendo al bus o a la red como una carga capacitiva. Tenemos en pantalla la forma de onda de la corriente en adelanto respecto a la de voltaje.
Y además podemos ver que su magnitud es de aproximadamente 5 amperes. En el analizador nos vamos a menú y al apartado de potencia y energía presionamos Enter. Y aquí podemos ver un capacitor, que eso indica pues que la potencia es capacitiva. Sin embargo, eso se presenta porque tenemos una subexcitación, pero si aumentamos ahora la corriente de excitación, vamos a ver que ese capacitor se va a convertir en una bobina. Justo como se muestra ahora. Con estas variaciones podemos formar la curva V de un generador síncrono. Al nosotros modificar o cambiar la potencia que pues en ese caso entregaría la turbina, vemos que si aumentamos un poco, tendríamos potencia otorgada por nuestro generador, lo cual iría directamente pues al bus infinito o a nuestra red. Por otro lado, si nosotros disminuimos dicho par, lo que haríamos sería disminuir la potencia que nuestro generador entrega, e incluso se podría llegar a un punto en el que nuestro generador absorbería esta potencia real directamente del bus infinito o de la red, como podemos ver un menos en la pantalla. Pues compañeros, esta fue la práctica de sincronización de un generador síncrono con un bus infinito, o en este caso con la red. Muchas gracias por su atención y por haber llegado hasta esta parte del video.